En el verano de 1939, a más de 1.300 kilómetros de la costa de California, un avión militar de transporte del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos transmitió una última señal de auxilio sobre el Océano Pacífico, antes de que su radio enmudeciera por completo. 3 horas más tarde, la misma aeronave reapareció en el horizonte y aterrizó por sus propios medios en la Estación Aeronaval de San Diego, sin responder a la torre de control. Cuando la unidad de seguridad accedió al interior, encontró a los 13 tripulantes muertos, con el torso atravesado por 3 heridas paralelas que ningún forense supo identificar. El caso permanecería clasificado durante los siguientes años. Lo que ocurrió aquella tarde frente a las costas del Pacífico es, hasta hoy, uno de los casos más desconcertantes en la historia de la aviación militar estadounidense. No se trató de un accidente. No hubo fallo mecánico. No hubo tormenta, ni colisión, ni evidencia de ataque enemigo en una época en la que Estados Unidos aún no había entrado en la guerra. Lo que hubo, según los pocos documentos que sobrevivieron y los testimonios recogidos años después por el investigador Robert K. Gardner, fueron preguntas. Preguntas que los oficiales a cargo de la investigación nunca lograron responder. ¿Qué provocó las heridas idénticas que presentaban los 13 cuerpos? ¿Por qué el piloto y el copiloto fueron hallados sosteniendo sus armas reglamentarias con varios casquillos disparados a sus pies? ¿Quién pilotó la aeronave de regreso a la base si toda la tripulación estaba muerta antes del aterrizaje? ¿Y qué dejó en el interior de aquel avión un olor a azufre tan persistente que aún era perceptible al día siguiente? Ninguna de estas preguntas figura en los archivos oficiales. El incidente fue silenciado durante 15 años. Cuando finalmente salió a la luz, lo hizo con más vacíos que respuestas. A finales de aquel verano, el mundo se encontraba al borde del mayor conflicto bélico de la historia. Faltaban apenas días para que Alemania invadiera Polonia y para que Europa entrara oficialmente en guerra. En Estados Unidos, sin embargo, la vida militar seguía su curso habitual. Las bases del Pacífico operaban con normalidad, los vuelos de entrenamiento se sucedían sin contratiempos y la posibilidad de un enfrentamiento directo aún parecía remota. Una de las rutas más transitadas por el Cuerpo de Marines en aquel momento conectaba la Estación Aeronaval de San Diego, en California, con la base militar de Honolulu, en el archipiélago de Hawái. Eran más de 4.000 kilómetros de vuelo en línea recta sobre el Océano Pacífico, una distancia considerable para los estándares de la aviación de la época, pero perfectamente cubierta por los aviones de transporte de largo alcance asignados a esa ruta. Aquella tarde, a las 3:30 en punto, una de estas aeronaves despegó de la pista de San Diego con destino a Honolulu. A bordo viajaban 13 hombres, una tripulación experimentada, completamente operativa, sin incidentes registrados en sus vuelos anteriores. El parte meteorológico era favorable, el estado del avión óptimo, la misión rutinaria. Las primeras 3 horas de vuelo transcurrieron exactamente como debían. Comunicaciones regulares con la torre, altitud estable, ningún reporte anómalo. Y luego, cuando la aeronave se encontraba ya en pleno Pacífico, a cientos de kilómetros de cualquier punto de tierra firme, algo cambió. La primera anomalía la registró el operador de radio en la torre de control de San Diego. A las 6:32 de la tarde, 3 horas exactas después del despegue, la frecuencia asignada al vuelo se llenó de voces. No era una comunicación rutinaria. Según los testimonios recogidos por Gardner, décadas después, varios miembros de la tripulación intentaban transmitir al mismo tiempo. Las palabras se atropellaban entre sí. El operador en tierra pudo distinguir gritos, fragmentos inconexos, y lo que describió como una orden repetida al menos 2 veces antes de que la transmisión se interrumpiera. Esa orden, según el testimonio, fue una sola palabra: disparen. A continuación, la radio enmudeció por completo. No hubo despedida, no hubo último mensaje, solo silencio. El protocolo en estos casos era inmediato. Se activaron las frecuencias de emergencia. Se intentó restablecer contacto durante varios minutos sin éxito. Se notificó a las aeronaves cercanas para que reportaran cualquier avistamiento sobre el Pacífico. La posición estimada del avión en el momento de la última transmisión lo situaba a más de 1.300 kilómetros de la costa,
en una zona donde un amerizaje de emergencia habría sido prácticamente imposible de sobrevivir. Los oficiales en tierra asumieron lo peor. Para todos los efectos prácticos, aquella aeronave y sus 13 tripulantes habían dejado de existir. Hasta que, poco más de una hora después, alguien en la torre miró hacia el horizonte. Allí, recortado contra el cielo del atardecer, se aproximaba un avión. Volaba con normalidad, mantenía altitud estable y se dirigía directamente hacia la pista de la base. Era el mismo avión. El operador de radio intentó contactar a la tripulación de inmediato. No hubo respuesta. Lo intentó por las frecuencias secundarias. Tampoco. La aeronave continuó su descenso en absoluto silencio. Alineó su trayectoria con la pista principal, ajustó la velocidad de aproximación, desplegó el tren de aterrizaje y tocó tierra. El aterrizaje, según los oficiales que lo presenciaron, fue impecable. Tan limpio, tan preciso, que cualquier piloto con años de experiencia lo habría afirmado como uno de los mejores de su carrera. El problema vino después, porque cuando el avión se detuvo al final de la pista, no abrió sus puertas, no emitió señales, no respondió a las luces ni a las indicaciones del personal en tierra. Permaneció completamente inmóvil, con los motores aún encendidos, como si esperara algo, o como si nadie dentro de él estuviera vivo para apagarlos. Los vehículos de emergencia rodearon la aeronave en menos de un minuto. Camiones de bomberos, ambulancias, una unidad de seguridad armada del Cuerpo de Marines y al menos 2 oficiales superiores que habían sido alertados desde la torre. Lo primero que notaron, antes incluso de aproximarse a las puertas, fue el estado del fuselaje exterior. Según los reportes recuperados por Gardner, el avión presentaba daños visibles en varias secciones del revestimiento. Apoyaduras profundas, marcas de impacto irregulares y zonas en las que el metal parecía haber sido golpeado desde el interior hacia afuera. No había rastros de munición enemiga, no había orificios de bala, tampoco evidencia de turbulencias severas, granizo ni colisión con aves. El daño, según los testigos, no se correspondía con ningún patrón conocido por los mecánicos de la base. Después de varios intentos por establecer comunicación con la tripulación, la unidad de seguridad le recibió la orden de forzar la entrada. Cuando la puerta principal se dio, 2 cosas llegaron al mismo tiempo a los soldados. La primera fue el olor. Un olor químico, sulfuroso, tan denso que algunos de los hombres retrocedieron involuntariamente antes de cubrirse el rostro. En la segunda fue la temperatura. El interior del avión, según los testimonios, estaba notablemente más frío que el aire exterior. A pesar de que los motores acababan de apagarse, la cabina debería haber conservado el calor del vuelo. Lo que encontraron a continuación no se parecía a ninguna escena que aquellos hombres hubieran enfrentado antes. Los 13 tripulantes estaban muertos, cada uno en su posición de servicio, como si la muerte los hubiera alcanzado mientras cumplían sus funciones, y cada uno presentaba la misma herida. 3 surcos paralelos en el torso, profundos, limpios, atravesando uniforme, piel, músculo y costillas como si el material no hubiera ofrecido resistencia alguna. La separación entre los surcos era idéntica en todos los cuerpos. La dirección del corte también, como si todos hubieran sido alcanzados por el mismo objeto o por la misma cosa. El interior del avión presentaba un cuadro similar. Las paredes internas del fuselaje, los respaldos de los asientos, los compartimentos de carga y varias secciones del techo aparecían desgarrados. No cortados con herramientas, desgarrados, como si algo dotado de fuerza considerable hubiera arrancado el metal a tirones. En la cabina, la escena se volvió todavía más difícil de explicar. El piloto y el copiloto estaban sentados en sus respectivos puestos, ambos muertos, ambos con las mismas heridas paralelas en el torso, y ambos sosteniendo todavía con firmeza sus pistolas reglamentarias del calibre 45. En el suelo de la cabina, alrededor de sus pies, los soldados contaron varios casquillos disparados. Los proyectiles, sin embargo, no aparecieron por ninguna parte, ni incrustados en las paredes, ni en el techo, ni en los asientos, ni en los cuerpos de los tripulantes, como si los disparos hubieran sido absorbidos por algo que ya no estaba allí. Y entonces, en los días siguientes, vino el último detalle. Los soldados que habían tocado las zonas desgarradas del interior, los que habían apoyado las manos sobre el metal retorcido para examinarlo,
comenzaron a desarrollar una infección cutánea inusual. Una lesión que ningún médico militar de la base supo identificar, que no respondió a los tratamientos disponibles en la época, y de la cual, según los pocos registros que sobrevivieron, nunca se elaboró un informe oficial. El avión fue trasladado a un hangar restringido esa misma noche. Nadie volvió a verlo. Lo que ocurrió después del aterrizaje es en muchos sentidos tan inquietante como el propio incidente. Las 13 familias recibieron telegramas oficiales sin detalle alguno sobre la causa de la muerte. El avión fue retirado de los registros operativos. Los soldados de la unidad de seguridad fueron reasignados a otras bases en cuestión de semanas. Y el informe completo del caso desapareció de los archivos accesibles del Cuerpo de Marines. Durante 15 años, nadie habló del asunto. La información llegaría al dominio público recién a mediados de los años 50, gracias al testimonio que el investigador Robert Cole Gardner logró recoger de uno de los soldados presentes aquella tarde. Gardner moriría años después sin haber podido acceder al expediente original, que hasta hoy permanece sin localizar. Lo único que dejó tras de sí fueron preguntas, y al menos 4 teorías que han intentado responderlas. La primera explicación, y también la más incómoda para quienes han estudiado el caso a fondo, es que el incidente nunca ocurrió. Para los investigadores escépticos, todo el relato se sostiene sobre un único testimonio recogido por Gardner décadas después de los hechos, sin documentación oficial que lo respalde, y publicado por primera vez en un libro de divulgación paranormal a finales de los años 80. El autor que lo popularizó, Charles Berlitz, fue también el responsable de difundir el mito del Triángulo de las Bermudas, y su reputación como fuente histórica ha sido cuestionada en repetidas ocasiones. Los críticos señalan además que ningún avión de transporte estadounidense de 1939 tenía la autonomía necesaria para cubrir la ruta San Diego-Honolulu, con 13 tripulantes a bordo, lo cual pondría en duda incluso la base operativa del relato. Sin embargo, esta teoría tiene un problema. No haber encontrado documentos oficiales no significa que el caso no haya existido. Significa simplemente que no se ha encontrado. Y cuando un incidente es clasificado por la inteligencia militar y sus registros son destruidos a propósito, esa es exactamente la huella que deja. Ninguna huella en absoluto. Para los escépticos, este caso es una leyenda. Para quienes lo han investigado a fondo, es justamente lo que cabría esperar de un encubrimiento exitoso. Otra hipótesis, defendida por varios investigadores con formación militar, sostiene que la tripulación de aquel vuelo pudo haber sido víctima de un experimento clasificado. A finales de los años 30, las principales potencias del mundo se encontraban en plena carrera por el desarrollo de armas no convencionales. Estados Unidos, en particular, había comenzado a estudiar de manera reservada el potencial de agentes químicos y biológicos para uso bélico, anticipando un conflicto que parecía inevitable. Esta hipótesis explicaría varios elementos del caso. Justificaría el silencio oficial y los 15 años de clasificación. Daría sentido a la infección cutánea desarrollada por los soldados que tocaron el interior del avión, posiblemente provocada por la exposición residual a un agente desconocido. Y explicaría incluso los disparos en la cabina, si el agente en cuestión hubiera provocado alucinaciones o episodios de violencia entre los propios tripulantes. El problema con esta teoría es que no resuelve la pregunta central del caso. Aunque un agente químico pudiera explicar las muertes, las heridas idénticas en forma de 3 surcos paralelos no se corresponden con ningún efecto conocido de armas químicas y biológicas. Y sobre todo, ningún experimento, por sofisticado que fuera, explica cómo aquel avión recorrió más de 1.300 kilómetros en sentido inverso y aterrizó por sí solo en la base de origen. Para que esta teoría funcione, habría que aceptar que el experimento militar incluía también un sistema de pilotaje autónomo 4 décadas antes de que existiera la tecnología para construirlo. Existe una tercera explicación, mucho menos conocida fuera de los círculos especializados en historia militar, que conecta este caso con un fenómeno aéreo documentado durante toda la Segunda Guerra Mundial. En los años posteriores a 1939, pilotos aliados de Estados Unidos y Reino Unido, e incluso pilotos alemanes, comenzaron a reportar encuentros con criaturas inexplicables durante sus vuelos. Las llamaron gremlins. Eran descritas como entidades pequeñas, de piel oscura o verdosa, ojos brillantes y manos en forma de garra,
que aparecían aferradas al exterior de los aviones, saboteaban motores y desaparecían sin dejar rastro al aterrizar. Los reportes fueron tan numerosos que el Ministerio de Defensa del Reino Unido abrió una investigación oficial durante la guerra. Los archivos de la Royal Air Force conservan testimonios firmados por pilotos condecorados, hombres con cientos de horas de vuelo, que describieron a estas criaturas con una coincidencia inquietante de detalles. Bajo esta hipótesis, lo que ocurrió a bordo del vuelo de San Diego habría sido el primer encuentro registrado con este tipo de entidad, varios años antes de que el fenómeno se hiciera masivo entre los pilotos militares. Las heridas en forma de garra, el interior desgarrado, los disparos de los pilotos contra algo dentro de la cabina, todo encajaría con la descripción que cientos de aviadores ofrecerían después, durante los años más oscuros de la guerra. El problema, naturalmente, es que ninguno de esos testimonios ha sido jamás validado científicamente. Para la comunidad académica, los gremlins son folclore, una construcción colectiva nacida del estrés del combate, de las largas horas de vuelo en condiciones extremas y de la imposibilidad técnica de explicar muchos accidentes aéreos de la época. Pero para quienes vivieron aquellos años en el aire, los gremlins fueron tan reales como el motor que tenían enfrente. Y luego está la cuarta hipótesis, la que ningún militar quiso firmar, la que ningún informe recogió por escrito, y la que, sin embargo, es la única que explica todos los elementos del caso al mismo tiempo. 3 heridas paralelas e idénticas en 13 cuerpos distintos, proyectiles que desaparecieron sin dejar rastro, una infección cutánea que ningún médico supo identificar, un aterrizaje perfecto ejecutado por nadie, y sobre todo, el olor. Porque en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo, desde el cristianismo medieval hasta el chamanismo amazónico, desde el folclore europeo hasta los registros de exorcismo del Vaticano, el azufre tiene un solo significado. Es la huella que deja algo que no pertenece a este plano, algo que cruzó, algo que no debería estar aquí. Para los defensores de esta interpretación, el avión de San Diego no fue víctima de un experimento ni de una criatura biológica desconocida. Fue víctima de un encuentro con una entidad de naturaleza no humana, posiblemente no física, que abordó la nave en pleno vuelo sobre el Pacífico, atacó a la tripulación uno por uno, tomó los controles, devolvió el avión a tierra y desapareció sin dejar más rastro que un olor en el aire y una infección en la piel de quienes se atrevieron a tocar el metal. Es, evidentemente, la teoría más difícil de aceptar desde un punto de vista racional, pero también es la única que no deja preguntas sin responder. Y eso, en un caso como este, es exactamente lo que la hace más inquietante. 5 semanas después del aterrizaje del avión en San Diego, Alemania invadió Polonia. Comenzó la Segunda Guerra Mundial. Durante los 6 años siguientes, miles de pilotos aliados, alemanes, japoneses y soviéticos reportarían encuentros inexplicables en el aire. Aviones que perdían potencia sin causa mecánica, tripulaciones que aterrizaban con heridas que ningún forense supo identificar. Sombras vistas a través de las ventanillas a 10.000 metros de altura, olores químicos en cabinas selladas. Y, en los archivos más reservados de los ejércitos de 5 naciones, una palabra que aparecía una y otra vez en los reportes confidenciales: gremlins. Los oficiales de inteligencia militar archivaron la mayoría de estos testimonios como casos de estrés operativo, fatiga de combate o histeria colectiva. Pero algunos de aquellos archivos, los más detallados, los más coincidentes entre sí, fueron clasificados al máximo nivel y nunca llegaron al dominio público. El caso del avión de San Diego, ocurrido apenas semanas antes del estallido del conflicto, sigue siendo considerado por algunos investigadores como el primer incidente documentado de una serie que se prolongaría durante toda la guerra. Una serie que, oficialmente, no existe. Hoy, 87 años después de aquel aterrizaje, ningún gobierno ha desclasificado el expediente original. Ningún familiar de los 13 tripulantes ha recibido jamás una explicación oficial. Y ningún investigador, en casi un siglo, ha logrado responder la pregunta central del caso. ¿Qué cosa exactamente entró en aquel avión sobre el Pacífico? ¿Y por qué, después de matar a toda la tripulación, decidió devolverlo a casa?